En la época de los 16 bits, cuando Nintendo y Sega luchaban por el dominio del mercado, un título de peleas llamado Mortal Kombat llegó a revolucionar la industria, rompiendo los estándares de la misma. Esto mientras corrompía la mente de los jóvenes con el alto nivel de violencia que los inducía en cada partida. O al menos esto es lo que creía el senador Joe Lieberman, quien al conocer el videojuego se escandalizó de tal manera que terminó lanzando una campaña en contra de este mercado. Ante esto, el mundo de los videojuegos se vio amenazado ante una posible intervención del gobierno, la cual podría dañarlos. La cuenta regresiva para evitar esto eran 3 meses en los cuales la industria debía crear una forma de autorregularse, estableciendo así el público hacia el que iban dirigidos los títulos que lanzaban. Fue así como se creó la ESRB y la ESA, marcando así un antes y un después en la industria. Y si bien Mortal Kombat no fue el único videojuego que provocó este gran cambio, el impacto masivo que tuvo en el mundo lo convirtió en la punta de lanza de una evolución con la cual la industria comenzó a mirarse como algo más que solo un juego de niños. En 1991, John Tobias, un dibujante de cómics que había sido contratado como artista en Midway Games, conoció a otro de los trabajadores de la compañía, Ed Boon, un programador que había sido trasladado al departamento de videojuegos luego de haber trabajado un buen rato en la programación de máquinas de pinball, con el cual desarrolló una buena amistad ya que eran vecinos de oficina. Ambos querían trabajar en un proyecto juntos, y John desde hace tiempo estaba trabajando con sus amigos la idea de crear un título de peleas en el que los personajes principales fueran ninjas, ya que en su mente se había cultivado una gran fascinación por el cine marcial chino de la época. Él creía que lo mejor para crear un videojuego así sería colocar únicamente 2 personajes en pantalla tal y como lo hacía Karui Shama, un juego rudimentario de ese estilo que hizo ver que el hecho de solo colocar a 2 personajes en pantalla hacía que estos se vieran mucho más grandes y por lo tanto más detallados, factor que iba de la mano con la técnica de digitalización que Midway solía utilizar en aquella época, algo que le parecía que podría funcionar de una forma excelente para su trabajo. Todo esto se lo contó a Ed y él quedó fascinado con sus palabras, pues él se había interesado por dicho género desde que jugó aquel mismo videojuego que había inspirado a su nuevo amigo. De esta forma, ambos se pusieron a trabajar en un nuevo proyecto al que bautizaron como Kumite, en el cual tenían mucha fe. Aunque claro, ellos sabían que el creer en sus ideas no era suficiente, así que se pusieron a desarrollarlo con la esperanza de algún día tener lo suficiente para presentarle algo interesante a la compañía. Entonces tuvieron la idea de ir por el camino fácil y conseguir una licencia con Jean-Claude Van Damme o con Steven Seagal, ya que en aquel entonces Midway estaba sumamente interesada por la adaptación videojuego de las películas más populares de la época, cosa que al final no resultó ya que jamás contactaron a Steven Seagal, mientras que Van Damme se negó a aceptar la propuesta ya que se estaba involucrando en el desarrollo de un videojuego, mismo que más tarde sería cancelado. Así que tuvieron que seguir trabajando en el desarrollo de Kumite por su cuenta. En consecuencia, el equipo de trabajo tuvo que expandirse. Esto lo llevó a reclutar a 2 compañeros más de Midway. John Vogel se encargaría del diseño de escenarios y Dan Furden compondría la música, mientras que Ed Boon se encargaba de la programación y John Tobias se hacía cargo del arte conceptual, la historia y el diseño en general, cosa que incluía la digitalización de los actores. El primero de todos ellos fue Daniel Piscina, su maestro de artes marciales, quien interpretó a Johnny Cage, un personaje inspirado en Van Damme. Así fue como se consiguió una versión preliminar del juego que fue presentada a Midway. En primera instancia, la compañía no estaba nada segura de aprobar el proyecto, pues dudaban demasiado de su éxito. Sin embargo, al darle un vistazo al material que presentaron y sabiendo que Street Fighter 2 estaba teniendo un boom increíble, el proyecto terminó siendo aprobado. De esta forma, el equipo de desarrollo fue expandido. Ed Boon dijo que ellos podrían hacer algo mejor que el rey de las peleas de aquel entonces, y esto lo llevó a desarrollar lo que él consideró una mejor jugabilidad, aunada a una estética mucho más violenta de la cual surgieron los fatalities. A Ed no le agradaba el hecho de que los personajes quedaran aturdidos después de recibir una serie de golpes como ocurría en la creación de la competencia, pero sí disfrutaba de la posibilidad de darle un último golpe al oponente, cosa que la llevó a la creación de los fatalities. Así, los personajes quedaban aturdidos únicamente al final de la pelea, dándole la posibilidad al jugador de terminar con su oponente de una forma única. En tanto, John trabajaba sin descanso en el arte del juego, pues él era prácticamente el único artista encargado de los gráficos, cuestión que incluía la digitalización de los personajes, quienes en realidad eran amigos suyos a los que grababa dentro de un garage en donde de forma somera interpretaban a los personajes del videojuego, siendo guiados por el ya mencionado Daniel Pesina.
El desarrollo de este nuevo videojuego duró un total de 10 meses y 6 de ellos tardaron en encontrar un mejor nombre para el proyecto. De pronto, alguien en la pizarra de trabajo de Ed Boon escribió la palabra Combat con K, palabra que poco después sería vista por uno de los diseñadores de Pinball, el cual le preguntaría a Boon, ¿por qué no le pones Mortal Kombat? Lo que finalmente marcaría el inicio de un caos inevitable. La primera versión de Mortal Kombat estuvo disponible únicamente para arcades. Esta fue impulsada con una gran campaña publicitaria y no incluía el personaje de Sonya Blade, pero sí toda la esencia brutal que caracterizaría a esta franquicia. Factor que, ligado a la jugabilidad accesible que programó Boon y al excelente aspecto gráfico que diseñó Tobias, hizo a este videojuego algo único. Pero claro, las críticas no se harían esperar. La nueva propuesta de Midway atrajo las miradas de todo el público. La gran mayoría aplaudía todo aquello que sus desarrolladores se habían atrevido a hacer al aportar a la industria algo más sádico y realista. Sin embargo, había otra parte de la sociedad que se negaba a aceptar esto, pues lo que parecía ser originalmente algo que solo era de niños, comenzó a convertirse en algo más. Así, la polémica fue poco a poco creciendo en torno a Mortal Kombat, hasta que estalló cuando fue lanzado para consolas con un port desarrollado por Acclaim. Previo a ello, el videojuego ya había sido bastante criticado, razón por la cual Nintendo se había reunido con el gerente de Acclaim para así censurar lo más posible el juego, pues Nintendo no se iba a perder la oportunidad de conseguir una versión de esta leyenda naciente para su consola. Sin embargo, el hecho de que la compañía estuviera más enfocada en el ámbito familiar hizo que la sangre fuera removida por completo del título, cosa que no hizo Sega, pues en su afán de competir contra la gran N, esta otra compañía decidió solamente ocultar la sangre con un código que podía ser desactivado por los jugadores mediante una serie de comandos bastante sencillos. Esta versión del título llegó a manos del hijo de Bill Anderson, quien era el jefe de gabinete de Joe Lieberman, un senador de aquellos años a quien Bill le presentó el juego, haciendo que Joe buscara por todos los medios posibles una forma de censurar este y otros títulos que estaban haciendo bastante ruido, como por ejemplo Night Trap o Doom. Lieberman terminó con una carta en el Congreso de la Nación diciendo: estos son ejemplos de la epidemia de violencia que plaga a los Estados Unidos. Los niños participan en ellos, ejemplos de lo más popular y perturbador de los videojuegos. Ya no existen los días de juegos como Pac-Man. La industria entonces comenzó a correr el peligro ante la intervención del gobierno que mencioné al principio del video. Frente a esto, a Ed Boon no le pareció que el establecer una forma de regular los videojuegos fuese algo malo. Sin embargo, a John Tobias le parecía que esta era una forma absurda en la que el gobierno estaba culpando a su creación por problemas reales que requerían una verdadera solución. Cuestión con la que estoy sumamente de acuerdo, aunque no podemos negar que la industria realmente necesitaba una institución que le diera cierto orden, pues independientemente de todo, no siempre se tiene la madurez como para diferenciar la realidad de los videojuegos. Aunque claro, no por ello debemos buscar falsos culpables para evadir aquellas cuestiones que son realmente importantes. Siguiendo con la historia, estas palabras en contra de los videojuegos suscitaron una especie de juicio que se llevó a cabo en Washington DC. En 1993, Lieberman afirmó en una conferencia de prensa que los nuevos juegos estaban haciendo que los jóvenes gozaran de la crueldad de sus acciones. Afortunadamente, para contrarrestar toda esta tensión, el juez le dio a todo el mercado de software de entretenimiento un lapso de 3 meses para que por sí mismo desarrollara una institución que regulase todo el medio. Lo que, como dijo al principio del video, hizo que se creara la ESRB, un sistema de clasificación que actualmente sigue vigente y que pudo detener la intervención del Estado dentro de esta gran industria. Toda esta historia era en cierta forma necesaria para el mundo de los videojuegos. En primer lugar porque Mortal Kombat llegó a ser algo diferente a todos los títulos de pelea que existían. No por nada aún continúa existiendo después de tantos años. Y en segundo lugar porque si Mortal Kombat no hubiese llegado a manos de Lieberman, la posibilidad de que el gobierno instrumentalizara de forma incorrecta el mundo de los videojuegos hubiera cobrado mayor fuerza con el paso del tiempo, y estos no serían lo que son ahora.